Amigos, ya son las 6:42, bastante para este show matinal. No sé, Arenas, ¿qué noticias tienes tú? Bueno, la noticia más importante es la que ya todo el mundo comenta, la de la reconversión monetaria y lo que pudiéramos llamarse el regreso de Rodrigo Cabezas. No, pero es que Rodrigo no regresa. No, yo sé que no regresa, pero por lo menos todos lo recordamos porque de nuevo le quitaron 3 ceros al Bolívar. Y mucho menos regresa Cabezas porque en días pasados le hizo una crítica muy fuerte al equipo económico del gobierno, que creo que fue una crítica al vacío, porque yo creo que el gobierno no tiene equipo económico. Pero Cabezas les dijo, palabras más, palabras menos, que esos señores no sabían lo que era un modelo econométrico y que no sabían calcular producciones marginales porque nunca habían derivado ni habían integrado, no sabían lo que era eso. Yo agrego que tampoco conocen de funciones y relaciones. Y el gobierno tampoco conoce de límites. Entonces, yo dudo mucho que Cabezas, que ya le ha enviado varias cartas a Maduro, sea bien visto por Maduro. Yo creo que Maduro le tiene cierta ojeriza a Cabezas, sí. Mira, en un libro que te voy a regalar pronto, de Paul Krugman, dice que hay vendedores de políticas económicas. Son vendedores de política económica que se la presentan y se la plantean a los políticos, a los que quieren oír una cosa, y los vendedores de política económica dicen lo que ellos quieren oír. Y por lo general, esas políticas económicas planteadas tienen mucho más errores que aciertos. Lo dice, y hace una especie de disquisición y de disección, además, de lo que ofrecen esos vendedores. Pero hay cosas que son clásicas en economía que tú no puedes obviar, aunque no la veas de bulto. Por ejemplo, en una sociedad donde se produzcan más bienes, ¿verdad? Haya una cantidad de producción de bienes, debe haber una corriente también monetaria para equilibrarlo. Pudieran ser equilibrios inestables, o sea, no pensemos que una cosa que está en permanente equilibrio, sino equilibrios inestables. Cuando una de las dos falla, por ejemplo, falla la corriente de bienes y servicios, falla la corriente de bienes porque no se está produciendo y porque la oferta externa no complementa a la interna, o porque la interna no complementa a la externa, como en el caso venezolano, que es un caso digno de estudiar. Los precios tienden a subir porque mucha gente va por el mismo producto, y si además de eso la liquidez monetaria ha subido tanto que la gente tiene capacidad de compra o tiene con qué comprar, entonces los precios tienden a subir. Y el componente especulativo no se da, no es la causa de la inflación. La especulación viene dada justamente porque hay inflación. De no haber inflación, la especulación no se podría dar. La tendrías controlada. Ahora, Venezuela tiene grandes problemas económicos, muchos problemas económicos que se traducen en una hiperinflación que todo el mundo decía que no iba a llegar, pero que eso no es posible, y llegó. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno acabó con el signo monetario del país, creando el petro. La prueba es... Ahora llaman el Bolívar soberano. Ahora viene el Bolívar fuerte, ahora es Bolívar soberano. Y mañana será el Bolívar como te dé la gana, porque el camino es el mismo. Cuando ellos quitaron 3 ceros, los economistas que conocen del tema le dijeron al gobierno, en un periodo de tiempo van a volver a hacer lo mismo. 10 años. 10 años con la penuria que tenemos, 2 años prácticamente sin efectivo y sin moneda. Sí, señor. Sin efectivo y sin moneda. Entonces, cuando te dicen, ayer dice Maduro, vamos a vender, todo va a ser en petro, y los operadores turísticos, no es que podrán, es que tienen que cobrar en petro. Entonces, yo me pregunto, los venezolanos podemos comprar petro. Pero los venezolanos que tienen bolívares no pueden comprar petro porque los petros tienen que comprarlos en divisa. Tienen que comprar primero dólares. Entonces tienen que comprar dólares para después comprar petro.
Entonces digo yo, pues llega un venezolano, llega un tipo aquí, y entonces el restaurante no te vende sino en petro. Entonces el tipo trae sus bolívares, sus dólares, y entonces le dice, deme 50 petros. Entonces tú con 50 petros le pagas al tipo. Después el hombre, cuando tenga que pagar los insumos, tiene que coger los petros y decirle, mire, tengo petro, véndame los bolívares, los dólares para pagar en el exterior los insumos importados. Pero resulta que entonces te dicen, no, para eso no hay dólares porque nosotros no tenemos dólares. ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen vamos a dolarizar la economía? Eso pudiera ser, pero ¿dónde están los dólares? Es decir, está bien, tú vas a hacer una correspondencia, tú haces, pones bolívares, un bolívar, un dólar, tantos bolívares. Hay tantos bolívares en el país, son tantos dólares los que contamos ahora. Ok, pero ¿cuántos tenemos? ¿Cómo va a circular el dólar o la moneda equivalente al dólar? ¿Cómo si no tenemos dólares? Entonces, el gobierno ha creído ingenuamente, porque esto es ingenuo, que el asunto de la economía venezolana es un problema monetario. Claro, porque eso es lo que ellos ven. Chávez también lo vio allí. Chávez lo vio allí cuando planteó el trueque. Yo creía que el problema de venezolanos y muchos charlatanes de la economía y muchos legos en economía piensan que el problema monetario es una causa y no una consecuencia. Ninguna economía se ha venido a pique por un problema monetario. Se ha venido a pique por las cosas que son clásicas. Producción, distribución y escasez. Y la productividad claro, baja, la ¿no? productividad viene dada. ¿Sí? Si tú en la medida que tú no actúes con la productividad, ok, pero es producción, es distribución y escasez. Esa es la ley, ese es el fundamento de la economía. Que los bienes, ¿de acuerdo? Y no solamente los bienes son escasos y de uso alternativo, es decir, que tú puedes coger un bien, tú puedes tener un bien y dedicarlo a la inversión o puedes dedicarlo a meterlo en el banco. Ahora, Francisco, una pregunta. ¿Qué tan útil puede ser hoy en día la nueva reconversión monetaria? Es decir, ¿de qué manera le es útil al venezolano? Porque, ok, le quitaron 3 ceros al bolívar, pero se lo quitan a los precios, pero también se lo quitan a los salarios, ¿no? Yo te digo que en el pasado, cuando eso se hizo, el país no estaba en las condiciones en las que está ahora. Estamos hablando de 10 años atrás. No es poca cosa. Claro, han pasado demasiadas cosas. Entonces, cuando el país tenía, producto de ese proceso de deterioro de la moneda, habíamos llegado a ser inmanejable. Y más que por un problema económico, tenía que ver por una cuestión de manejo. ¿De acuerdo? Pero el país percibió que ok, le quitaste los 3 ceros, pero también se los quitaste a los salarios. Claro. El problema es que ahora, cuando la gente comenzaba a hablar, no hablaba de millones, sino hablaba de miles. Quizás lo único que logra esto sea que la gente se adapte al lenguaje, pues, o sea, a quitarle 3 ceros, ahora habla de miles, no de millones. Pero ahora lo que ocurre es lo siguiente: un trabajador que recibe hoy 1.250.000 bolívares, recibe 1.200. va a pasar a recibir 1.200. Los precios de los productos no van a bajar, no es que van a bajar, sino que, por ejemplo, la gaseosa, que está en 300.000. Va a costar 300. Va a costar 300. Y es la misma proporción. La misma proporción, o sea que el tipo no... Y el pan, yo ayer compré 2 panes, 2 pancitos, ¿no? Había uno grande y uno, yo compré el pequeño, 110, cada pan 55.000 bolívares. Sí. Entonces, pero te decían que era de puro trigo. Yo me pregunté, ¿será que en esta panadería hacen pan de otra cosa que no sea trigo? Hacen de maíz también. Porque cuando es pan, es pan. Cuando es de centeno, es de centeno. Cuando es de tal cosa, le ponen es de centeno, de no sé qué cosa y tal. Pero no, ahí decía, este pan es de trigo, como si ellos vendieran un pan que no es de trigo. Son unos portugueses. Sí, pero venden pan de maíz también. Bueno, pero cuando es pan de maíz, dice pan de maíz, porque es como cuando tú hablas de la leche. La leche, cuando tú hablas de leche, es de líquida. Es líquida. Cuando tú hablas de otra leche, él dice leche en polvo. Pero cuando nosotros decimos genéricamente leche, nos estamos refiriendo a la líquida. Bueno, porque la leche es líquida. Claro. Sí, las vacas no dan leche en polvo. Exacto, pero cuando tú decías, pero la leche en polvo, sí, también es leche, pero es en polvo. Te tienes que colocar leche en polvo. Y cuando tú comprabas la leche industrializada, te decían leche pasteurizada, leche no sé qué cosa. Sí. Por cierto que ahora venden una leche que no es leche, pero la venden por leche, y el gobierno sabe que la venden por leche y no dice nada.
Ese que dice leche ¿cómo se llama? Producto lácteo. Producto lácteo, con no sé qué cosa, para poderla vender un poco más cara, porque efectivamente los industriales no hallaban cómo resolver. Claro, unos tipos que fueron capaces de quebrar la empresa que hacía la mejor leche en Venezuela y la más sabrosa leche, la quebraron, la Oye, pero tú, ahora, fíjate, yo no sé qué utilidad puede tener, ¿no? Porque nos deja parados en el mismo sitio. Es decir, enfrentarse a la hiperinflación por esa vía, no. Yo creo que no es la vía, ¿cómo se llama?, adecuada para resolver un problema que está estructuralmente instalado en la sociedad venezolana desde hace ya un año. Que por lo general la gente dice, no, la hiperinflación dura poco. Es decir, dura 3, 4 meses, es decir, y luego el país resuelve porque o dolariza la economía o no sé qué cosa. En verdad yo no soy economista y en este tema a veces procuro no meterme, porque la economía, a pesar de que hay buenos economistas, es una ciencia realmente lúgubre, como decía Carlyle, ¿no? Es decir, lo que te hace es colocar más sombras que luces. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, que a eso cuando alguien decía que la ciencia económica era lúgubre, uno de los economistas más prestigiosos que ha conocido la humanidad le dijo, no somos nosotros. Fueron ustedes quienes en nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad saltaron la Bastilla. Sí. Entonces por supuesto se rompe todo. Y David Ricardo, a quien me estoy refiriendo, fue el que dijo, no es una ciencia lúgubre, es que ustedes, los que asaltaron la Bastilla, en nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad, crearon las condiciones. Entonces, por supuesto, sin duda que hay una época en que los economistas se ponen de moda, pero hay demasiados chistes sobre los economistas. Es decir, por ejemplo, ahí dicen que alguien fue a buscar un cargo de economista y el tipo le dijo, mire, yo quiero un economista, pero de un solo criterio. Bueno, no, de un solo criterio. ¿Y por qué dice eso? Porque los economistas dicen, por una parte esto, y si no pasa esto, por la otra tal. También es verdad que los economistas, con sus fórmulas, con sus planteamientos económicos, le llegan a los agentes económicos y le dicen, hay que hacer esto y esto y esto. Sobre todo los agentes económicos cuando estamos hablando del Estado. Tú le dices, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Pero al político le parece que hacer eso le pudiera quitar votos y hace lo que quiere. Y luego, cuando fracasa, dice, culpa de las políticas económicas, de fulano de tal. Pero ellos nunca dicen que fue que no hicieron caso. Claro, sería un debate en el que yo, por supuesto, tengo interés, pero un interés que ya no es manifiesto, porque yo hace tiempo que dejé la profesión de economista, entre otras cosas, porque después de 20 años yo he estado viviendo en un país donde lo menos que se puede hacer, aparte de declarar, es economista, porque este gobierno hace todo lo que no se debe hacer, porque ellos convirtieron la economía en un rehén de la ideología. Sí, eso es cierto. Claro. Y si es verdad que política y economía van juntos, si es verdad, las decisiones políticas tienen que ver con la economía, pero también la economía afecta mucho a la política. Y muchos políticos, mira esto, Henry Falcón. Falcón tiene una comprensión de lo que es el país y de cómo hacer la política. Pero cuando a Falcón le toca actuar, Falcón que cree que puede ganar las elecciones, y algunos dicen que tiene un chance, los que están más cercanos le dicen, púyalo, Henry. Falcón dice que le va a entregar a cada venezolano $20 y a cada niño 10. Yo soy adulto y niño también. Y todos tenemos un niño. Claro, un niño. Y entonces uno sabe, mis 30. Cuando a mí un candidato, a mí me gustan esos candidatos porque yo sé que van a perder. No, y porque además las mejores promesas son las que no se cumplen. No, chicos, porque además, de todas maneras, en vez de proponer, mira, el candidato dice, se para en plaza pública. Le dice, mira, en Venezuela el desempleo disfrazado es tal. Y yo vengo a recuperar, mediante las políticas económicas que va a poner en funcionamiento este caballero que está aquí, Rodríguez, más la presencia de la inversión extranjera, más a una ayuda internacional que vamos a recibir de los organismos multilaterales, voy a convertir a Venezuela en un emporio de trabajo, de capacidades y de oportunidades. Y los venezolanos van a tener un salario digno. Y los que están. Entonces la gente dice, ¡púyalo, Francisco! Pero resulta que no, cuando te dicen, no, yo voy a entregar
una tarjeta, $20. Mire, compadre. La tarjeta, ¿cómo se llamaría la tarjeta de Falcón? La mestiza. La Guara. La Guara. Sí, entonces resulta que allí es donde yo me descorazono todo. Ahora, fíjate, rápidamente para volver a este asunto que dice Francisco. Falcón inicialmente propuso un plan racional, más o menos con cierto sentido común, de lo que pudiera ser su programa de gobierno. Es decir, el mercado como aspecto fundamental de la relación social en el país. ¿No? Es decir, gente que vende y gente que compra, porque toda compra es una venta, obviamente. Achicar el Estado, eliminar el control de cambio, eliminar el control de precios, meter el ojo a PDVSA, es decir, un programa de sentido común. Cuando creíamos que era bien interesante, resulta que ahora cae en manos otra vez del populismo. Es decir, propone un programa de gobierno más o menos decente, pero introduce como variable una cuestión populista que ha fracasado en Venezuela. Eso es porque algunos de los asesores que tiene Falcón en el pasado asesoraron a Rosales. Esa es la de la tarjeta negra. El de la tarjeta negra, que también a su vez alguna vez asesoró al gobierno. Claro. Entonces, por supuesto, el gobierno tiene para crear ilusiones el presupuesto nacional, el presupuesto que nadie conoce. Si una de las cosas que nadie en Venezuela, nadie sabe en Venezuela cuál es el presupuesto del país. Sí, nadie lo sabe, nadie. Sí. Aquí nadie sabe muchas cosas que vienen de pero lo que digo es que dice Andri que como salimos un poquito tarde, tenemos que seguir más rápido para la publicidad y la cosa y tal. Amigos, aquí seguimos con ustedes este viernes, preámbulo de Semana Santa. Cuando yo estudiaba, cuando estudiaba formalmente, porque yo sigo estudiando informalmente, este viernes lo daban de vacaciones y yo gozaba un mundo, porque este es el viernes de Dolores. Este es el viernes de Dolores, y entonces ya el viernes de la universidad lo daban libre, ¿no? Entonces nosotros nos cogíamos desde el miércoles. Hacíamos puentes el martes. Martes de predolores. Y esperábamos la Semana Santa con no tanto por los oficios religiosos, sino por con regocijo. Ya van a crucificar a Jesús. Una cosa increíble. Tú eres incorregible. Yo no sé cómo te he podido soportar tanto. Pero bueno, pero de verdad la Semana Santa era buena, porque yo no sé por qué motivo, yo que nací cerquita de la playa, nunca me bañé en la playa Margarita. Yo no recuerdo haber bañado en la playa. Pero tú sabes nadar, ¿no? Bueno, yo sabía nadar, pero se me olvidó. Eso no se olvida, Francisco. Entonces, pero después vamos para la playa. Pero yo descubrí que no era por el agua, era por otras cosas. Por la arena. Quizás haya sido por la arena, pero tal vez por otras cosas. Era como una fiesta, ¿no? Ahora. ¿Tú te das la playa por una cosa líquida? Sí, pero de todas maneras, yo seguía aquellos preceptos religiosos de que había que comer pescado. Y resulta que ayer fui a una pescadería que está en Maracaibo, que es muy famosa. Sí, porque los viernes de Dolores dice la gente que hay que comer pescado, ¿no? Y entonces resulta, yo voy a comer atún en lata. Resulta que fui a la pescadería y allí hay un banco, ¿no? Y entonces cuando yo oía los precios que le daban a la gente que efectivamente iba a comprar, saliste corriendo. No, yo enseguida fui reduciendo. ¿Te bajó la tensión? Pon cuidado, fui reduciendo mi capacidad de compra. A una vez que le daban los precios, yo dije, eso no lo puedo comprar yo, eso no lo puedo comprar yo. Cuando llego ya a nivel a cabecemero. Sí, cabecemero, carísimo. Yo me siento en el banco, bajo la cabeza y empiezo a sentir que yo no vivo en este país, pues, ¿no? Es que la gente no vive en este país, sufre en este país. Busco mi tarjeta de débito, de la que yo no puedo sacar dinero en efectivo porque el banco dice que yo gasto mucho. Y digo, yo no puedo comprar con el sueldo que me paga la universidad, yo no puedo comprar 1 kilo de filetes de curvina. No puede. Y entonces el tipo que me vio apesadumbrado me dijo, llévate esta curvinita. Yo no sé por qué me escogió a mí entre tanta gente. ¿Será que me vio mi cara de indigente?
y me dijo, llévate esta cubinita. Y le digo yo, como más o menos cuesta eso, y me dijo, 1.800.000. No, chico, está loco. Y le dije, y sin la cabeza, 2.500. Y si le quitamos la cola, 3 millones. ¿Y por qué? Y si le quitamos las espinas, 3,5 millones, porque toda gente la dan filete. Ya. Es increíble, ¿no? Bueno, esa es la Semana Santa a la que nosotros nos estamos aproximando aceleradamente. Este es un país raro, porque, fíjate, me acaban de... Yo tengo 2 tarjetas de crédito, porque no las uso. Porque ¿cómo las voy a usar si...? Entonces, donde me aumentan el crédito, es en la tarjeta que nadie recibe. Es una cosa insólita. Bueno, amigos, mire, después de contarles este segmento del programa, que son las aventuras de Ender Arenas y Francisco Rojas, queremos decirle que con nosotros está un gran amigo de nosotros y del programa, Gualberto Macirrubí. Gualberto Macirrubí es un dirigente político del Zulia, pero él es presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Es Suma Zulia, que es, sí, porque es otra cosa. Sí. ¿Cuántos años llevas ahí? Yo llegué ahí en el año 98. ¿Y desde entonces eres presidente de Suma? Soy presidente del sindicato. ¿Cuántos años? Estoy luchando, para aclarárselo a la gente, desde el 2011 por elecciones en el sindicato. Y la última que me acaban de suspender fue en abril. Es decir, que estamos con una decisión... Ya cuando te den esa autorización para votar, Nery Romero está tan viejito que no puede asumir. Está viendo el programa Nery Romero, señor, gran amigo. Sí, señor. Sí, y estamos en esos menesteres, pues, procurando. Pero ya aprobaron las elecciones, el TCJ. Para el 17, el TCJ dio ese veredicto hace como 4 años, amenazando con un desacato. Y la comisión electoral la conforman los funcionarios del CNE. No hay docente, no hay maestro. Y a la fecha estamos esperando ahora el 17 de abril para ir a elecciones. Que repito, desde el 2011, 2012, estamos procurando hacerlas. Tienes 6, 7 años. 7 años de presidente. Exactamente, procurando hacer unas elecciones. Procurando hacerlas como está. Pero estás lanzado de nuevo a la reelección. Sí, estamos en esta reelección con un grupo de muchachos jóvenes que vamos a entregarles el sindicato por fin para que la gente sienta que si hay relevo y si hay posibilidad de que se pueda hacer. ¿Y tú serías candidato a nivel nacional? A nivel regional, a nivel nacional todavía no hay, pero no tú hay. serías entonces candidato, porque tú has hecho una buena labor dentro de lo que cabe, porque el problema es que los maestros, el maestro en Venezuela, yo diría que no todos los gobiernos, pero casi todos los gobiernos han infravalorado la actividad de los maestros. Sí, cómo no. Quizás en los primeros años de la democracia hubo un trato diferente. Pero porque aquí se cometió el gran error, que yo creo que la culpa la tiene Prieto Figueroa. Me perdona el doctor Prieto. No, él no te puede perdonar por lo que voy a decir, pero es que el doctor Prieto consideraba que la educación era un apostolado. Él la veía así. Correcto. Y los apóstoles, ustedes saben lo que les pasó. Los apóstoles, uno entregó al Señor. Bueno. El otro lo negó 3 veces antes de cantar al gallo. Y de los demás no se dice nada porque son cosas tan terribles. Que nunca más se dijo nada. Pero los apóstoles comían lo que... Hay que reconocer que Jesús era irónico, sí, y sarcástico, porque le dijo, sobre esa piedra erigiré mi iglesia. Fue una ironía, no lo dijo en serio, porque Pedro demostró ser muy cobarde. Sí, Pedro fue cobarde. Pero entonces resulta que los maestros y profesores de todo tipo no pueden solicitar mejoras salariales porque les dicen, pero si ustedes son unos apóstoles, y nos remitimos a los apóstoles que andaban con Jesús. Y eso no es verdad. El día que aquí cambien 2 cosas fundamentales, 2, 1, que consideren a los profesores y maestros como apóstoles, y 2, que consideren que el lucro es malo. Esta es una cosa de la que nosotros hemos crecido, que el lucro es malo, y yo me imagino, y si no hay lucro, ¿cómo hay nueva reinversión? Y el problema es que si tú pides, te llaman pesetero, pero estás pidiendo por tu trabajo. Claro. ¿Entiendes? Entonces no te lo quieren pagar. Claro. Ahora, fíjate, los maestros de la gobernación son inferiores a los maestros nacionales del ministerio. Bueno, por ejemplo, y quiero darles las gracias pues por esta oportunidad, porque hay un momento en el país en donde hemos solicitado, y creo que la gestión tiene que no solamente evaluarla, la gestión de la gobernación, sino también el Ministerio de Educación. La crisis educativa es de tal magnitud que ustedes, que como colegas, les voy a hablar de 2 planteles: el Liceo Don Pérez y el Liceo Rafael María Baralt.
Son el paradigma. Que son exactamente para nosotros en el Zulia, quizás de la trayectoria que tienen esos planteles en Maracaibo, para citar el caso de Maracaibo. Son planteles que prácticamente su turno vespertino, el turno de la tarde, desapareció. Más grave aún, las salas sanitarias de Don Pérez están clausuradas. En el caso del Liceo Baral, gran parte de su infraestructura deteriorada de tal manera que ahí no quedan escasamente entre 200 a 300 alumnos y no llegamos a 30 docentes. En el Liceo Don Pérez estamos merodeando, como dicen por ahí, entre suplentes y activos con unos 35 docentes. Esas plantillas de docentes pasaban de 180 a 200 personas. Estamos hablando de que los liceos, desde hace mucho tiempo, los muchachos no conocen un laboratorio. Es decir, solamente conocen la tiza, solamente conocen la teoría, pero jamás el interés por la ciencia, por el experimento, lo han podido internalizar porque no tienen laboratorio. Estamos hablando que hay planteles en primaria y en preescolar que inician el lunes con 80, 90 alumnos de una matrícula de 300, 400 personas, y en la semana, mientras no haya comida, se van desapareciendo los muchachos. Entonces tenemos ausentismo escolar y deserción escolar por muchachos que después no vuelven o se van a Colombia sus padres o no regresan. Y en las escuelas privadas y en los liceos privados comenzamos ya a obtener la información de esa misma diáspora tan peligrosa para un sector. Tú vas a buscar un cupo en un colegio privado. Te dice, ahorita no hay, pero como se está yendo mucha gente, espere que el fin de semana lo llamamos. Correctamente. Pero eso es una parte. Y aquí con Gualberto, hay colegios donde están llamando a los padres y representantes para ver si pueden cubrir algunas vacantes que han quedado. Hay otro colegio donde han hecho una suerte, le voy a dar el nombre coloquial, de vaca. Sí, de vaca, un pote entre para pagar los docentes. Para darle la comida. La comida a los docentes. Y yo fui requerido por un grupo, no puedo decir el colegio, porque no me parece ético. Me dijeron que si yo podía dar unas clases allí. Ah, claro. Pero yo podía dar unas clases porque resulta que tienen problemas con los profesores y ellos lo entienden. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si cerramos este colegio que es tan grande y que cumple una labor social, porque ellos en el día, en la parte de la mañana cobran, en la tarde le dan clases a la comunidad, para la comunidad, y es bueno además, y los profesores colaboraban, y entonces ahora no hayan qué hacer, entonces dice, es una lástima que esta infraestructura se pierda. Y se puede perder como se perdió el transporte público en Maracaibo. Sí, señor. Sí, hay un colegio muy cerca de tu casa, pero no es el que tú estás nombrando, el que tú crees. ¿Y cómo sabes tú que estoy nombrando? Yo sé cuál es. Es que esto es increíble. Yo sé cuál es. ¿Sabes por qué? Yo porque yo estaba con la persona que te ofreció que fueras a trabajar allá. Yo le dije, no puedo seguir. Chico, yo prefiero que dejemos esta conversación, porque es que la gente va a pensar que tú eres como Isaías Rodríguez. Yo le dije, nombra a Francisco. Hay un colegio muy cerca de tu casa también, que está en una esquina, que le está pidiendo a los representantes. Que está en una esquina. Que a ver si le pagan a los profesores, que creo que le colaboren pues, voluntariamente con una cuota para terminar de pagar a los profesores el incremento. Mira, perdónate que para no te vamos a hablar nosotros te aprovechamos aquí para hablar nosotros. Esto es la dinámica del programa. Esta es la dinámica del programa. Nosotros aprovechamos que estás tú para hablar nosotros de los problemas que tenemos que tocar en la educación. Pero mira este ejemplo. Yo una vez había un problema con la educación, con el pago de la universidad, la matrícula. Y había las peleas y las cosas y tal. Que los estudiantes no aceptaban, porque eso era una cuestión segregacionista, que había estudiantes que pagaran una matrícula y otros no. Y entonces en Punto Fijo, en la escuela de administración de Punto Fijo, había problemas con profesores. Nadie quería ir a Punto Fijo. Y entonces logramos con los estudiantes, que eran como 30 o 35 estudiantes que había en la escuela de administración, o no sé si de administración, contratar a los profesores, tipos buenos, y que los estudiantes pagaran. Todos pagaron. Todos, porque ¿qué querían los jóvenes? Bueno, profesor. Chicos, un buen profesor, claro. No tenían profesor, pagaron, eran cursos nocturnos, entonces la gente podía pagar. Bueno, un poco ocurrió con la educación nuestra, es verdad, tiene que haber una educación pública para los sectores
que no pueden pagar la educación. Correcto. Pero la educación hay que pagarla, chicos. Yo por lo menos a la educación universitaria hay que pagarla. Hay padres que pagaban en un colegio público, privado, pagaban una cantidad enorme en la época, pero llegaban a la universidad y entonces eran los gratis. Ahí entonces uno dice, así, pero ¿por qué fue eso? Por esa cuestión del apostolado, de que los maestros tenían que trabajar